como Leguía. Leguía, cuando termina su oncenio, fue perseguido por Sánchez Cerro y un montón de jueces y terminó preso en condiciones muy deplorables. Odría no quiere pasar por eso. Entonces Odría pide las encuestas electorales. Denme las encuestas electorales a ver qué candidato tiene más tendencia a ganar, qué candidato está en primer lugar de las encuestas electorales. Y así nos acercamos al año de las elecciones en el 56. El candidato con mayor opción a ganar era el arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Fernando Belaúnde Terry. Fernando Belaúnde, que era un político relativamente nuevo, si bien había tenido participación en algunos pequeños cargos antes, así como líder político, no. Incluso su partido era primera vez que se presentaba, ¿no? El Frente Democrático de Juventudes, eso ya no existe, pero él tenía la primera opción a ganar según los sondeos, las encuestas entre la gente. Y acá yo les voy a comentar algo, jóvenes, si es que no se los he dicho antes. En el Perú, a partir de ese año, a partir del año 56, se va a ir creando una especie de maldición, entre comillas, en las elecciones. No particularmente es algo que yo suelo llamar la maldición de las elecciones en el Perú. El candidato que está en primer lugar de las encuestas electorales no gana la elección. ¿Por qué? Habría que hacer un análisis profundo. Si ocurriera una o dos veces, bueno, coincidencia, pero desde ese año hasta incluso la más reciente que hemos tenido, se va repitiendo ese hecho. Cambio de última hora, la gente se arrepiente, habría que analizar. Y acá vamos a comenzar con esta estadística, ¿no? Fernando Belaúnde Terry va a conversar con Odría. Odría fue a buscar a Fernando Belaúnde Terry y le dijo, mira Belaúnde, mi gobierno te ofrece respaldarte un poco en estas elecciones, ¿no? Darte un poco de apoyo desde el gobierno, siempre y cuando, una vez que tú ganes, no me investigas. O sea, tú haz de cuenta que los 8 años atrás no ha habido gobierno, no ha habido historia, yo no he existido. No investigues mi gobierno. Belaúnde le contestó con una frase que quedó marcada a Odría. Belaúnde le dijo, ni olvido ni perdón. En traducción, si debes algo, lo vas a pagar. El que nada debe, nada teme. Ni olvido ni perdón. Pero, presidente Odría, si usted no ha hecho nada malo, tranquilo, no se preocupe. Odría se moría de miedo porque sabía que iba a ir preso. La suerte está echada para Odría hasta que, justamente por un golpe de suerte o el destino, regresa del extranjero un expresidente y aparentemente tenía intenciones de postular a la presidencia otra vez. Ese era Manuel Prado Ugarteche, que ya nos había gobernado en una etapa anterior llamada la Primavera Democrática, ¿no? Que hicimos hace una semana. Manuel Prado Ugarteche había estado en Estados Unidos, tenía bastante relación con ese país, incluso negocios, él exportaba cosas, su familia era bastante poderosa. Manuel Prado Garteche llega y es como un salvavidas para Odría. Odría habla con Prado Garteche y le propone algo parecido a lo que le dijo a Belaúnde. Mi gobierno te va a respaldar en estas elecciones, te va a dar una ayuda, un empujón, siempre y cuando tú cuando ganes no me investigas. Haz de cuenta que yo no goberné, no hay ochenio. Prado Garteche sí aceptó la propuesta, pero ahí hay un problema. Prado Garteche le dice a Odría, "Oye, presidente, así usted me respalde y con su gobierno me ayude, no alcanzan sus votos para derrotar a Belaúnde. Tiene que votar por mí, el partido más popular en ese momento del Perú, el que más convocaba a las masas, el partido más tradicional hasta ese momento del Perú, y ese era el APRA. El problema, jóvenes, es que Odría había estado persiguiendo al APRA, había estado encerrando a sus miembros, había estado cerrando sus lugares de campaña. Prácticamente Odría había querido desaparecer al APRA. Tanto así que su líder, Víctor Raúl Haya de la Torre, terminó escondiéndose en la Embajada de Colombia 63 meses y apenas pudo salir por un salvoconducto que le firmaron, se fue del Perú. Hasta su vida estaba en riesgo, ¿no? Entonces Prado Garteche le dice a Odría, tienes que tragarte tu orgullo, Odría. ¿Es eso o te vas preso?
Yo voy a hablar con Aya de la Torre, dijo Prado Garteche. Le voy a decir al APRA que vote por mí. A cambio, hay que ofrecerles algo. Y nadie te regala votos, jóvenes. Es imposible. Así sea 1, 5, 10, algo, tus negocios. Y la negociación estaba relativamente fácil. El APRA era un partido perseguido, expulsado de la ley, ilegal, fuera de la Constitución incluso. Era un partido fantasma. Ellos se siguen organizando, pero legalmente está fuera de la ley. Entonces era fácil lo que le puedes prometer. Prado Garteche habló con Aya de la Torre. Me dijo, si tu partido me respalda en las elecciones y yo gano esas elecciones, yo desde el gobierno hago que el APRA vuelva a la legalidad. Y olvídate de las persecuciones y que desapariciones de tus miembros y que tú te tengas que escapar fuera del Perú, Aya de la Torre. El APRA volverá a ser un partido legal y vas a poder caminar tranquilo por las calles del Perú. Y Aya de la Torre aceptó también ese pacto. Se hizo un pacto entre los tres: Odría, Prado Garteche y Víctor Raúl Aya de la Torre. A eso se le conoció como el Pacto de Monterrico, porque se reunieron en el sur de Lima, en una zona llamada Monterrico. A ese pacto hay que agregarle entonces el detalle de las elecciones. Cuando se dan las elecciones, el partido aprista votó en su gran mayoría a favor de Prado Garteche, los seguidores de Aya de la Torre, porque les había dicho, voten por él. Entonces, con respaldo de un partido que no debería haber participado porque estaban fuera de la ley, Manuel Prado Garteche ganó las elecciones. Derrotó a Fernando Belaúnde Terry, pero he intentado contarles en unos minutos qué hay detrás de esas elecciones. No es tan fácil como decir, se presentó este contra este, bueno, y ganó. Algo hubo atrás, ¿no? Ahí está el Pacto de Monterrico, se han juntado Perro, Pericote y Gato, Odría, Prado Ugarte, Chaya de la Torre, y en unos minutos voy a intentar explicarte a qué me refiero con Perro, Pericote y Gato. El hecho, jóvenes, es que ahora que en el año 56 ha ganado Prado Ugarteche, comienza esta nueva etapa llamada la convivencia. Y el nombre viene pues de lo que más o menos acaba de ocurrir. O sea, grupos que antes eran muy alejados, como que se van a unir, van a convivir pacíficamente por el bien del Perú, pues aparentemente, ¿no? Pero había otras intenciones. Entonces la convivencia es el segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche. A ese segundo gobierno se le bautizó como la convivencia. En resumen, jóvenes, la convivencia es el periodo en el que el APRA, el partido aprista, hace una alianza política con el presidente. Y el presidente, una vez más, es Manuel Prado Garteche. A cambio de, a cambio de que el APRA va a volver a la legalidad y gracias a eso, 6 años después, el APRA podrá postular a la presidencia de la República, que al final eso es lo que ellos querían, pues. El APRA postulaba. Hasta ahora no ganó. Y peor, no iba a poder porque estaba de ilegal. Entonces la promesa, una vez más, es, ustedes me dan respaldo, yo gano la elección, dice Prado Garteche, y una vez que yo sea presidente, los devuelvo a ustedes a la legalidad. ¿Qué gana el APRA con eso? Que 6 años después podrán postular otra vez a la presidencia. Por supuesto, antes de que yo me vaya, decía Prado Garteche, ¿no? Porque yo todavía seré presidente en ese momento, les doy un poquito de ayuda, como que les devuelvo el favor a pristas. Entonces, jóvenes, se hizo todo un pacto así alucinante, incluso hasta largo plazo, ¿no? Es un pacto a 6 años de distancia. Y así comienza el gobierno de Manuel Prado Garteche. ¿Bien? Este segundo gobierno de Manuel Prado Garteche no podía iniciar de otra manera que no sea anulando la ley que perseguía a estos apristas, pues. Bueno, y que también perseguía a los miembros del Partido Comunista Peruano, ¿no? Una ley que había creado Odría, que se había creado en el Ochenio. Esa ley se llamó Ley de Seguridad Interior. Por supuesto que más rápido que inmediato se anuló. Prado Garteche está cumpliendo su palabra. Si por ahí el APRA dudaba, oye, no nos habrá engañado, está cumpliendo. Al eliminar esa ley,
ya pueden volver a las calles pues, tranquilos, los del Partido Comunista, los apristas se pueden volver a juntar en sus centros de campaña. Varias personas que habían estado presas por el Ochenio fueron liberadas. Es como que está cumpliendo él su parte. Y el APRA ya había cumplido, porque ayudó con sus votos a ganar. Ahora que no hay ley de seguridad interior, Haya de la Torre vuelve al Perú, ¿no? Y ahí les coloqué una imagen histórica, entre comillas, de su retorno al Perú luego de varios meses que se había ido, con su pañuelo blanco, típico saludo aprista, representando la marinera peruana, que él era del norte, su familia era de allá. A esta unión que tienes tú en pantalla se le llama convivencia, la unión de Prado Ugarteche y Haya de la Torre. Esa es la convivencia. Profesor, ¿qué es MDP? Es Movimiento Democrático Pradista. Es el nombre del partido de Prado Ugarteche. Movimiento Democrático Pradista. Y bueno, el APRA es común, Alianza Popular Revolucionaria Americana, APRA. APRA. Y acá nos detenemos unos segundos, jóvenes, y respiramos hondo porque hay algo que analizar detrás de esta alianza, ¿no? En política a veces se dan acuerdos bastante extraños. Por eso que uno suele decir la política es rara, es mala, ¿no? Acuerdos como este que tenemos enfrente. ¿Dónde está lo extraño en la alianza entre Prado Ugarteche y Haya de la Torre, ¿no? Bueno, lo extraño viene del APRA, porque cuando el partido aprista nace, cuando el partido aprista aparece en el mundo, tenía algunos principios. Era como que los mandamientos apristas. 5. Uno de ellos decía, el APRA es un partido antioligárquico. No sé si ustedes recuerdan la oligarquía, este grupo muy poderoso, ¿no? Con bastantes tierras, haciendas en la costa del Perú. El APRA decía que la oligarquía estancaba el Perú, que hay que desaparecerla. Y una forma de acabar con ellos es aplicando una reforma agraria, es decir, quitándole tierras a los que tienen bastantes e ir repartiendo a los que casi no tienen, los campesinos. Entonces el APRA, repito, dice somos un partido antioligárquico, un partido antiimperialista. Estamos en contra de que los yanquis, así les decían a los estadounidenses, que los yanquis se metan en todos nuestros asuntos contra Estados Unidos, ¿no? Pero, ¿con quién te estás juntando allá de la Torre? Ya, Manuel Prado Ugarteche, ese señor que tienen ustedes a la izquierda, era tal vez el más importante representante de la oligarquía en el Perú. Prado Ugarteche era sinónimo de oligarquía. Eh, Prado Ugarteche en su primer gobierno le aceptó un montón de cosas a Estados Unidos, los benefició con un montón de acuerdos e incluso, jóvenes, no sé si recuerdan, Perú se metió a la Segunda Guerra Mundial luego de que Japón bombardeó a Estados Unidos. O sea, encima fuimos a respaldarlo, ¿no? Metiéndonos a la guerra mundial. Perú era como el cachorro de Estados Unidos, aunque suene hasta duro. Entonces, actualicemos. Haya de la Torre, tú dijiste que tu partido era antioligárquico. ¿Qué haces juntándote con el más grande oligarca del Perú? Tú dijiste que tu partido era antiimperialista. ¿Qué haces juntándote con el más imperialista en ese momento del Perú? Tú dijiste que tu partido era anti-Estados Unidos, que estás en contra de que se metan en todo, pero te estás juntando con un presidente que va a dejar que Estados Unidos se meta en todo. Ahí es donde la mente de algunas personas voló. Oye, ¿qué hacen estos dos juntos? No tanto por Prado Garteche, el que sorprendía era el APRA, ¿no? Más su líder, Allá de la Torre. Por supuesto le preguntaron, y Allá de la Torre contestó en aquel momento, ya con una mentalidad diferente, si el APRA necesita hacer alianzas, acuerdos para llegar al poder, será necesario hacerlos. O sea, en español, cuando nosotros intentamos postular por nuestro lado, no nos salió. Entonces, si al hacer este pacto el APRA se acerca más al poder, al gobierno, habrá que hacerlo. Y así se justificó allá de la Torre, ¿no?
Hay que ayudar al partido aprista. Si eso es de la mano del presidente, lo haremos. Por supuesto, jovencitos, esto no le agradó mucho a un montón de gente. A varios militantes apristas no les gustó nada, nadita. Se sintieron traicionados, decepcionados. Yo me metí a este partido político por sus promesas y está haciendo todo lo contrario. O sea, te rompían el corazón. Y no sé, es como, hablando de música, es como que algún familiar de ustedes tenga su disco de Eva Young, ¿no? Cantante de música criolla peruana, Eva Young. De pronto salen las noticias, Eva Young anuncia su nueva colaboración con Bad Bunny. Te estás yendo al otro extremo, ¿no? La gente que tenía sus pósters, sus discos de más de 50, 60 años de edad, Eva Young, lo máximo, viva el Perú. Pero ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te estás yendo al otro lado? Yo no me hice fan tuyo por eso. Ya no te voy a seguir, Iván. Acá le dijeron algo así allá de la Torre. Varios jóvenes apristas, varios radicales también, crearon un grupo dentro del APRA para mostrar su molestia. Es como que el APRA se partió en dos. Los apristas que siguen allá de la Torre y aquellos que estaban en contra, se molestaron. A esa facción que está en modo molestia, la bautizaron como el APRA rebelde. Está en el nombre, te hacían saber que están enojados. El APRA rebelde. Siguen siendo apristas, ojo, pero están como que divididos del resto del partido. ¿Por qué surgió ese grupo? Por lo que su líder acaba de hacer. Entonces, jóvenes, hay que mencionar que para este momento, Víctor Raúl Haya de la Torre ya estaba cambiando bastante de pensamiento, ¿no? Ya no era ese APRA radical, metido en las marchas, en las protestas, que se enfrentó a Sánchez Cerro, incluso, que ocasionó secuestro de cuarteles, así todo radical, ¿no? Ya estaban en otro momento. Pero bueno, a esto se le llama la convivencia, ¿ya? A esa unión, ese acercamiento. Vamos a ver hechos importantes de este segundo gobierno de Prado Gartech, de lo más importante. Y hay que trasladarnos al aspecto externo. Entre el 56 y el 62, que es lo que dura este gobierno, vamos a rescatar un hecho en el año 1959. ¿Qué hecho? Una revolución en una isla del Caribe, centroamericana, con Fidel Castro a la cabeza, con Ernesto Guevara, al que le decían el Che, con Camilo Cienfuegos, tal vez has escuchado en Historia Universal, los barbudos cubanos, ¿no? La famosa Revolución Cubana. Ay, profesor, ¿y qué nos importa? Eso fue en Cuba, ¿no? Bueno, hay hechos trascendentales que luego tienen algo que ver con nuestra historia, ¿no? Esa revolución cubana encendió todititas las alarmas de un país muy poderoso en el mundo, de una potencia mundial, que estaba enfrentándose por esos años al bloque soviético, en algo conocido como la Guerra Fría. Seguro has escuchado tú sobre eso, ¿no? ¿Pero eso será Estados Unidos? Ese era Estados Unidos. Estados Unidos se preocupó mucho por esa revolución cubana. Primero, porque Cuba era controlada por Estados Unidos y estos guerrilleros cubanos le han quitado ese control. Y segundo, y más peligroso, eso es lo que más les asustó, ¿qué tipo de revolución fue la revolución cubana? Fue una revolución con tendencias comunistas, ¿no? Es una revolución con ideología comunista. Y pues si nosotros actualizamos, ese comunismo tiene como archirrival a el capitalismo estadounidense. O sea, justamente ellos son los protagonistas de la Guerra Fría, ¿no? Estados Unidos no puede permitir que el comunismo vaya agarrando fuerza, que vaya ganando territorios. Mucho menos puede permitir que el comunismo se meta a tu casa, porque América era la casa de Estados Unidos, ¿no? Que se meta a tu casa y que te quite el control en una isla, un territorio estratégico, Cuba. Entonces Estados Unidos se recontrapreocupó. Estados Unidos dice, no puede volver a ocurrir eso. No puede haber, así como revolución cubana, revolución boliviana, peruana, ecuatoriana, argentina. Eso no se tiene que contagiar.
Cuba tiene que ser vista como la oveja negra del continente, la rebelde, y que nadie más siga sus pasos. Entonces Estados Unidos está muy preocupado de que el comunismo siga haciéndose fuerte por acá. Tiene temor de eso. Está en su Guerra Fría, ¿no? Entonces, para evitar que ese comunismo empiece a agarrar cada vez más fuerza, empiece a tener más seguidores por estas partes del mundo, surge un programa económico estadounidense impulsado por un presidente llamado John Fitzgerald Kennedy, que seguro tú después sabes qué le pasó, ¿no? John Fitzgerald, John F. Kennedy, eh, creó un programa de ayuda económica llamada Alianza para el Progreso, o llamado Alianza para el Progreso. El ALPRO, la Alianza para el Progreso, es un programa que reparte, entrega dinero a los países de Latinoamérica. Es un apoyo económico. Tú te inscribes en el ALPRO, en la Alianza para el Progreso, y vas a recibir apoyo económico de Estados Unidos. La pregunta, jóvenes, es ¿para qué? ¿Por qué Estados Unidos está repartiendo dinero? Porque quiere evitar que vuelva a ocurrir eso. Entonces, en palabras así muy simples, para Estados Unidos, si un gobierno hace reformas, si un gobierno empieza a hacer obras, se hace cambios sociales, eso va a bajar el malestar de la población, eso va a debilitar las ideas comunistas y no va a haber ni hablar otra revolución así tipo Cuba. Que nuevamente, en la cabeza de Estados Unidos y el presidente Kennedy, si los países de Latinoamérica hacen reformas, eso va a evitar indirectamente los brotes comunistas, que esa ideología empiece a agarrar seguidores, que cada vez haya gente más molesta en un país, ¿no? Hay que hacer reformas. Entonces, cuando los países de Latinoamérica escuchaban la propuesta de Estados Unidos, porque Estados Unidos le decía, hagan reformas, hagan obras, gobiernos de Latinoamérica. Los gobiernos le contestaban, ya, pero eso no es gratis, pues, o sea, cuesta. ¿Quieres que haga obras, reformas ya? ¿Y de dónde sale el dinero? Y ahí entra ese programa económico. Ahí es que se creó el ALPRO. Entonces Estados Unidos dice, don't worry, no se preocupen. I'm gonna give you money, yo les voy a dar dinero, pero tienen que solicitarlo. Inscríbanse en la Alianza para el Progreso, Estados Unidos les va a dar ese dinero. Una vez más, ¿para qué? Para que los gobiernos hagan reformas en sus países. Bájame el descontento de la gente, cálmeme a tu población, porque yo no quiero otra vez brotes comunistas. Y de ahí surge esa idea, ¿no? Mientras se estaba repartiendo dinero por ahí a los países de Latinoamérica, hay que hacer otro detallito. Cuba no puede seguir en el mismo grupo que el resto de países americanos. Repito, Cuba es visto como la oveja negra de la familia. Tú vas a corromper al resto. Los demás te van a ver y van a querer imitarte. Entonces te vamos a sacar del grupo de WhatsApp llamado Organización de Estados Americanos, la OEA. Y Estados Unidos impulsó expulsar a Cuba de la OEA. Por supuesto, Estados Unidos no lo puede hacer solo. Si quisiera lo haría, pero lo quiere hacer un poco más legal. Entonces va a haber votación. Y va a haber una cumbre de la OEA y ahí se iba a decidir si se expulsa o no a Cuba del grupo. ¿Qué dijo el presidente Prado Gartecha ante eso? Porque Perú también tiene que opinar, pues, ¿no? Era obvio, pues, ¿no? Les dije hace un rato que este gobierno agachaba la cabeza ante lo que Estados Unidos dijera. Entonces ahí lo tienes, mi gobierno romperá relaciones diplomáticas con Cuba, dijo. Y al final sí lo hicimos, jóvenes, pero ocurrió un hecho medio particular ahí. ¿A quién mandamos como representante peruano a esa cumbre de la OEA? A un miembro de la política llamado Raúl Porras Barrenechea, que hasta hace poco tiempo aparecía todavía en los billetes de 20 soles. No sé si por ahí tienes tú billetes de 20 soles, no los de ahora, los anteriores. Ese señor que aparece ahí, ese Raúl Porras Barrenechea. Cuando le toca su participación a la delegación peruana, Raúl Porras Barrenechea sorprendió a todos los presentes en ese lugar y él dijo que estaba en contra de expulsar a Cuba de la OEA. Con todos observándolo, todos mirándolo, todo el mundo contra él, pero él expresó su idea, ¿no?
A él lo mandaron para otra cosa. A él lo mandaron para agachar la cabeza y que diga, sí, aceptamos, votamos a Cuba, ¿no? Pero él mostró lo que él pensaba. Y ahí esos personajes son los que suelen destacar en la historia, pues aquellos que defienden sus ideas, sus convicciones, ¿no? A pesar de que su gobierno lo presiona para otra cosa. Por supuesto, Raúl Porras Barrenechea se ganó una sanción pues tremenda. Cuando él regresó, lo sacaron de los cargos que tenía, no le permitieron continuar trabajando regularmente. Al poco tiempo va a morir de un paro cardíaco. Siempre se rumoreó, pero eso es imposible saberlo, de que todo este cargamontón que se le hizo, lo que hoy te llamarías todo este bullying político que se le hizo, y afectó su salud. Algunas veces se comenta eso. El hecho es que este personaje, de lo poco que pues, se puede destacar en esta expulsión de Cuba, ¿no? Muchachos, no olvidemos entonces lo que acabamos de ver acá en esta pantalla, ¿no? Perú se ha unido al ALPRO, recibe dinero a cambio de apoyar a Estados Unidos contra el comunismo. ¿Cómo apoyas a Estados Unidos contra el comunismo? Tienes que hacer obras, reformas, bajarle al descontento de tu población. Ahora, ¿no salió? ¿No salió? No vamos a ver, ¿no? Un aspecto muy importante de este gobierno de la convivencia también, jóvenes, va a ser el aspecto económico. Muy importante. Ha venido en preguntas de admisión más de una vez. Y el aspecto económico y la convivencia va a estar relacionado al boom pesquero, el llamado boom de la harina de pescado. El Perú se va a convertir en el primer productor y exportador mundial de harina de pescado. Y una cosa es que tú digas el productor más importante de Sudamérica, y eso es importante, pero otra que tú digas primer exportador en el mundo, superando a potencias como Alemania, como Japón, con una industria alucinante. Ahí se notaba la riqueza del mar peruano. Profesor, ¿y para qué servía la harina de pescado? Bueno, lo mismo que hasta el día de hoy, la harina de pescado funciona para hacer alimentos de animales de corral, por ejemplo, de granja, los cerditos, ¿no? Y los cerditos consumen, por ejemplo, alimentos hechos con harina de pescado. Purina, ¿se has escuchado toda esa fábrica? Usa ese insumo. En el mundo comenzaron a comprar harina de pescado a muy buen precio y Perú se volvió pues tendencia, ¿no? ¿Con qué pescado se hace la harina de pescado? Con anchoveta, y bastante aquí en el mar, ¿no? Este impulso de la pesca en el Perú va a llevar a que el principal puerto peruano por algunos años ya no sea el Callao. Le reemplazaron el Callao. ¿Qué puerto superó al Callao en productividad? Chimbote. Chimbote se convierte en el principal puerto peruano. Y por eso, no sé si jóvenes, si alguno de ustedes que nos acompaña, han pasado por ahí, conocen, viven, ¿no? Cuando pasas por Chimbote hay un olor muy particular a harina de pescado, porque hasta el día de hoy se mantienen esas fábricas por ahí, aún siguen estando por ahí, se sigue produciendo. Tal vez no te dará tanto dinero como en aquel momento, pero aún existen. Profesor, ese señor que está señalando ahí, él es tal vez el empresario que más impulsó que el Perú se convierta en este primer exportador mundial de harina de pescado. Ese fue el empresario Luis Banquero Rossi. Luis Banquero Rossi. Luis Banquero Rossi, que fue toda una eminencia en aquellos años en el Perú, luego se volvió millonario, ¿no? Importante empresario que impulsaba que el Perú sea el primer exportador mundial de harina de pescado, ¿no? Entonces, recuerda este detalle, que más adelante nos sirve. Algo más que rescatar de este gobierno de la convivencia, y sí, se va a crear en el aspecto militar el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. ¿Qué es el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas? Es la unión de las tres ramas que tienen que defender el Perú ante algún peligro, una amenaza. La unión de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, que no son más que el Ejército Peruano, la Fuerza Aérea del Perú y la Marina de Guerra del Perú. Esos tres ahora van a formar un solo cuerpo, se le llama el Cuerpo de las Fuerzas Armadas, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. ¿Para qué los juntaron? Para que defiendan al Perú de su principal enemigo. Años atrás,
años antes de que se cree ese comando conjunto, años antes de que se cree el CAEM, eso fue de la clase anterior con Odría, el Centro de Altos Estudios Militares en Chorrillos. Antes de que eso exista, a ti como miembro del ejército, por ejemplo, de la Marina de Guerra, te metían en el cerebro de que el principal enemigo que tiene el Perú es un país del sur, un vecino que tenemos en el sur. Y así les enseñaban a esos jóvenes militares, ¿ah? Se iban formando con esa idea. El principal enemigo del Perú es Chile. Prepárate para una posible guerra con Chile, entrena pensando en que te vas a enfrentar a Chile. Eso te venía en la cabeza. Y por eso en los años 70, 80, años que vienen después, mucha gente, adultos, generaron esto del odio al chileno, ¿no? Porque les enseñaban esas ideas. Hasta que se creó el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Y ahora le empezaban a decir a los jóvenes de las Fuerzas Armadas, tu peor y principal enemigo no es Chile, se actualizó, ¿no? No es Chile. Ah, seguro Ecuador, tampoco, no es ningún país. El principal enemigo del Perú está adentro del Perú, así les comenzaron a enseñar. Y ese enemigo son las ideas comunistas. Hay que enfrentar el comunismo. Y con esa consigna se iban formando ahora los miembros del ejército, la Marina de Guerra, la Fuerza Aérea. ¿De dónde venía ese mensaje? De Estados Unidos, pues, ¿no? ¿Y por qué ese mensaje de Estados Unidos lo aplicamos acá? Porque el presidente, como ya te he dicho varias veces, le hacía caso a lo que Estados Unidos nos decía. Así fue llegando ese comando conjunto. El comando conjunto de las Fuerzas Armadas existe hasta el día de hoy. ¿Cuál es su misión? Proteger el Perú ante cualquier amenaza, peligro, guerra, invasión. Ese es su objetivo. Ahora ya verás, generalmente participan de otra cosa. Su misión es proteger al Perú ante algún peligro, amenaza, mantener el orden, pero la historia los va a tener más protagonizando otras cosas, ¿no? Y culmina el gobierno de Prado Ugarteche, su segundo gobierno llamado La Convivencia. Dicho sea de paso, porque justo estamos en el ámbito académico, te comentaré, en ese gobierno, en ese gobierno de la convivencia, la migración del campo a la ciudad continuaba siendo bastante alta, como ya había ocurrido en el Ochenio de Odría. Bastante migración comenzó a llegar, algo que fue bautizado como el Huayco andino, un montón de gente de los Andes que llegaba a la costa, sobre todo a la capital. Y como la migración continuaba y continuaba, muchos jóvenes de provincia terminaron estudiando en universidades públicas, tipo San Marcos. San Marcos en esos años todavía era vista como una universidad de clase media alta incluso. No era la universidad del pueblo, así como ahora para todos, ¿no? Y cuando varios jóvenes de provincia comenzaron a estudiar en San Marcos, se juntaron grupos de padres a quejarse. Mira la mentalidad que había en ese momento en la sociedad limeña, porque eso era Lima, a quejarse con el rector, con los decanos. ¿Por qué permites que ese joven estudie en San Marcos, ¿no? Ese joven que viene de los Andes, por ejemplo, de la sierra, ¿no? ¿Por qué permites que ese serrano estudie con mi hija, con mi hijo? ¿No? Lamentablemente la palabra serrano es vista como algo malo, pero es alguien que viene de la sierra, de los Andes. Ahí lo decían de manera discriminatoria. ¿Ya cómo pensaban los samarquinos, no? Y el rector obviamente decía, pero no puedo hacer nada, si ellos han dado su examen y están destacando en sus estudios, encima eran mucho más chancones los que venían de afuera, no los puedo votar, ¿no? ¿Qué hicieron? Se juntaron grupos de padres de familia, sacaron a sus hijos, hijas de San Marcos y comenzaron a formar pequeñas universidades privadas, particulares. Es así que allá por el año 61, 62, ya terminando este gobierno, aparece la Universidad San Martín, aparece la Universidad de Lima, la universidad más cara del Perú hoy, la Universidad del Pacífico, aparece la Universidad Cayetana Heredia, Garcilaso de la Vega. Todas existen hoy, ¿eh? Están perseguidas por el SUNEDU varias, ¿no? Pero bueno, ahí está. Y es como para que
Veas el contexto detrás de esta creación masiva de universidades en esa época. Mentalidad era todavía así cuadriculada. Y desde ese momento también San Marcos como que pasó a otra etapa ya mucho más para la gente, para todas las personas, ¿no? Llegamos también a mencionar, jóvenes, que como hay un boom pesquero, la industria comenzó a desarrollarse bastante y el gobierno de Prado Ugarteche impulsó bastante la educación industrial. Es así que, hablando de instituciones educativas, se crea una muy importante llamada Senati. No sé si has escuchado tú alguna vez. Antes solamente era en Lima Metropolitana, ahora está un poquito también en otras ciudades. Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial. Traducción: te vamos a formar para que tú aportes a este sector industrial en el Perú. Sobre todo en Chimbote había un montón de dinero, jóvenes. Ahí estaba el dinero del Perú en ese momento, ¿eh? Tal cual está ocurriendo en la actualidad, pero en el puerto de Chancay. No sé si ustedes han escuchado, se está haciendo el famoso megapuerto ahí en Chancay. Probablemente ocurra algo parecido a eso. Así que ahí hay bastante futuro. Por ahí tu carrera, si te lleva a esa zona, aprovéchala al máximo. Llegamos al año 62. Termina el gobierno de Manuel Prado Ugarteche. Han pasado 6 años de su gobierno. Y un partido en particular, valga la redundancia, ha estado esperando esos 6 años para poder postular a la presidencia. Hicieron un pacto 6 años atrás para este momento. Entonces, vamos a las elecciones del 62. Candidato recontra fijo, porque, repito, había hecho un pacto esperando este momento, Víctor Raúl Haya de la Torre, el líder del APRA. El APRA volvía a postular de manera legal, ya lo habían perdonado, ¿no? Por otro lado, tenemos a Manuel Odría. Manuel Odría sí es un caso muy particular, ¿no? Manuel Odría había gobernado 8 años, su ochenio, pero quería volver a ser presidente. Pero eso pasa en el Perú nomás. Encima tampoco es que había tenido un gobierno así envidiable, ¿no? Y que la gente, hoy sí, Odría, vuélvenos a gobernar. Claro, había hecho un montón de obras, ¿no? Hospitales, Estadio Nacional, ¿no? Pero bastante corrupción. Bueno, ahí está Odría. Y también teníamos a uno que había sido perjudicado en las elecciones anteriores, Fernando Belaúnde Terry, pero ahora con otro partido un poquito más formal, más fuerte, Acción Popular. Ahí tenemos a los tres principales candidatos a estas elecciones. Les comenté hace un momento que en el Perú se estaba comenzando a desarrollar esta estadística de la maldición de las elecciones, ¿no? Aquel personaje que está en primer lugar de las encuestas electorales y no gana. ¿Quién estaba en primer lugar de estas encuestas? Aya de la Torre. Y Lapra se perfilaba como por fin ganador de las elecciones. Y cuando se da el resultado, jóvenes, efectivamente ganó, profesor, pero entonces la maldición se rompió. Lo que pasa es que ganó, pero no gobernó. ¿Por qué no? Porque la constitución política te pedía 36% de votos. En realidad era 33 más uno y él ha obtenido 32,98. O sea, por casi nada, ¿no? Allá de la Torre dice, ya, está bien, ya. No pasé el 33, pero tampoco es que no gané, yo gané. Ya, ¿quién va a gobernar entonces? Y bueno, fueron a la Constitución y la Constitución dice que en ese caso, que ningún candidato pase, el Congreso es el que tiene que elegir al ganador dentro de los tres candidatos más votados, justo esos tres. Y el Congreso va a escoger. Van a discutir entre congresistas y ahí está el siguiente presidente del Perú. Entonces, en esos días que el Congreso está pensando qué vamos a hacer, a quién escogemos, que ya se comenzaban a formar grupitos adentro del Congreso, a negociar votos, ¿no? Vota por mi líder, ¿no? Te ofrezco esta alcaldía, algo así. Mientras estaba pasando esa negociación, adentro del Congreso se acaba de formar una alianza ya totalmente impensada. Así la mente volaba de la gente. Se están uniendo para hacer una especie de pacto Manuel Odría y Víctor Raúl Haya de la Torre. Profesor, ¿y dónde está lo raro acá? Jóvenes que Odría había sido el principal enemigo del APRA en el ochenio. Había querido fulminar ese partido.
Aya de la Torre se había tenido que esconder 63 meses, escapando de Odría. Aya de la Torre vio cómo sus partidarios, sus militantes apristas eran encerrados, golpeados, metidos a las prisiones por Odría. Pero ahora se están juntando. Y la política es rara, a veces ocurren pactos así como este. Te sorprende. ¿Y ahora de qué están pactando? Y el pacto es más sorprendente todavía. Aya de la Torre le dice a Odría, ¿no? General Odría, los apristas en el Congreso, ahí donde se está discutiendo el presidente, ¿no? Los apristas en el Congreso van a votar por usted, van a darle respaldo a usted. O sea, usted tiene los votos apristas en el Congreso asegurados. Con eso la presidencia es suya. Y volaba tu mente, ¿no? Odría escuchaba y dice, ya, ya, ¿y yo qué tengo que darte a cambio? Porque eso no lo estás haciendo gratis. No me vas a dar tus votos para que yo sea presidente por nada. Ya, ¿qué estás pidiendo? Y allá de la Torre, lo que le dijo Odría es, usted va a gobernar como presidente, se pone su banda, sale a dar las declaraciones, la prensa lo entrevista a usted, pero quienes controlan los ministerios, la economía desde atrás del gobierno, seremos nosotros, el partido aprista. Entonces usted va a ser algo así como un presidente, pues, de imagen. Los que en realidad van a ir actuando seremos nosotros. Dice. Usted cobra su sueldo de presidente, usted aparece en la prensa como presidente, pero nosotros tomamos las decisiones. Y ese es el pacto, ¿no? Y Odría aceptó. Y Odría iba a ser nombrado presidente en el Congreso. Mientras tanto, ya sabes qué personaje estaba otra vez ahí, pues, intentando hacer campaña. Pobrecito, ya estaba recontra decidido todo, ¿no? El Belaúnde no tenía cómo salir de eso. Y acabamos el problema, chicos, cuando ya se estaba por escoger a Odría, ya en el Congreso había rumores, ya por ahí se sospechaba de que él era el ganador. Aparece el recién creado Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que se creó hace un rato, ¿te acuerdas? Marina de Guerra, Fuerza Aérea, Ejército. Aparece en la primera acción que van a realizar como conjunto, como grupo. Profesor, no me diga que nos estaban invadiendo, que hay peligros, que tenían que salir a defender las fronteras. Esa era su misión, ¿se acuerdan, no? Pero no. Van a tener como primera acción importante esos miembros del comando conjunto la anulación de las elecciones. Dieron golpe de Estado, le dieron golpe de Estado al presidente que ya estaba de salida, a Prado Ugarteche. Cerraron el Congreso y obviamente si cerraron el Congreso, adiós elecciones. Ya no iba a haber elecciones. Al final ninguno de los candidatos ganó. Se pelearon por nada. Profesor, pero si no hay ganador, ¿quién nos va a gobernar? Bueno, esos mismos militares, ¿no? Pusieron a la cabeza de una junta de gobierno a un señor llamado Ricardo Pérez Godoy, un general. Ricardo Pérez Godoy tenía como misión estar ahí unos 6 meses e ir convocando nuevas elecciones, pero ya con la vigilancia del ejército, de la marina. Ahora sí, el comando conjunto iba a estar detrás de esas elecciones para que no estén pactando, eso Odría con allá de la torre. El problema es que a Ricardo Pérez Godoy le gustó el poder y cuando habían pasado 6 meses y él se tenía que ir, lo sacaron a la fuerza porque no quiso. Se quiso quedar, le gustó el poder, se mareó. Entonces viene otro general llamado Nicolás Linley y lo sacó a Ricardo Pérez Godoy. Nicolás Linley le dijo a la gente, peruanos tranquilos, nosotros sí vamos a convocar elecciones, no vayan a pensar que este es un cuarto militarismo y que es una dictadura a través de los militares, no. Él justificó el golpe, ¿no? Hemos tenido que hacer lo que hemos hecho, el golpe de Estado, cerrar el Congreso, porque detectamos que se estaban haciendo jugadas sucias dentro del Parlamento, lo de Odría con allá de la Torre. Y nosotros queremos elecciones transparentes, decía Nicolás Lindsay, el comando conjunto, ¿no? Por cierto, Nicolás Linley es un caso muy particular porque él llegó a ser gobernante del Perú, pero nunca entró a Palacio de Gobierno. Jamás, ¿no? Ni un día. Más estaba ahí con el ejército en las acciones, ¿no? Ese Nicolás Linley va a crear con el comando conjunto algo llamado Ley de Bases de la Reforma Agraria. Ley de Bases de la Reforma Agraria.
¿Qué es la reforma agraria? Es la reforma más urgente que estaban pidiendo los campesinos en los Andes del Perú. ¿Qué era la reforma agraria? Tomar tierras, expropiar tierras de los grandes hacendados y repartirlas a aquellos que no tienen nada, pero son los que las trabajan, campesinos. La reforma más urgente que el Perú necesitaba en ese momento era la reforma agraria. Profesor, ¿y de verdad habían ya reclamos en el campo o era miedo nomás, no? Habían ya manifestaciones fuertes en el campo, comunidades que se estaban juntando, tomaban las tierras de su capataz, ¿no? Ya se estaba oliendo una sensación de molestia, de inseguridad, de organizaciones allá comunistas. El comunismo estaba agarrando fuerza por allá. Y justo eso es lo que le dijeron al presidente anterior: haz reformas, haz reformas para que no ocurra eso, ¿no? Pero Prado Ugarteche no hizo nada, ninguna de esas reformas. Entonces, muchachos, vamos a analizar por qué el Comando Conjunto dio un golpe de Estado en las elecciones del año 62. Y acá volvemos, mira. Ahí tienes a los tres principales candidatos, ¿no? Quienes estaban haciendo un pacto: Odría y Aya de la Torre. Cualquiera de los dos iba a ser elegido, estaban pactando, la gente no sabe a quién, ¿no? El problema, jóvenes, es que cualquiera de ellos dos que hubiera ganado no hubiera hecho reformas en el Perú. Hubiera significado un gobierno continuista, conservador se le llama, que casi no toca las cosas y deja que todo siga parecido. Entonces, el Perú necesitaba en ese momento un gobierno que deje todo así igual, que no haga cambios, que no haga reformas, ¿no? Todo lo contrario. Ahora, dentro de esos tres candidatos, sí había un reformista, sí había uno que quería hacer reformas, pero justo es el que no va a ganar. Por eso, cuando el Comando Conjunto se dio cuenta de que el reformista que el Perú necesitaba no es el que va a ganar, porque están haciendo su pacto, ahí es que se metieron y dieron su golpe de Estado. Entonces vamos a anular las elecciones, dijeron, porque estaba en peligro el Perú. Ahora, ¿qué pinta? ¿Qué pinta todo esto el Comando Conjunto? ¿Por qué se preocupan? Fácil, jóvenes, porque si de verdad estallan estos movimientos comunistas, en los Andes sobre todo, ¿quiénes son los que tienen que ir a dar la cara, pues? A enfrentarse a estos grupos rebeldes, ¿no? A veces hasta guerrilleros, ¿no? El ejército es el que tiene que ir. Ellos dicen que yo voy a estar arriesgando mi vida peleándome contra ellos solo porque el gobierno no hace nada, no. Entonces, cuando vieron que no iba a ganar un reformista, sácate, golpe de Estado. Convocaron elecciones al año 63 y las mismas personas se presentaron, como una copia. Los mismos, igualito, mismo partido, mismo nombre, exactamente lo mismo. Era una revancha de la elección anterior. Profesor, de la elección anterior ganó Belaunde, no. Ganó Odría, no. Ganó ya de la Torre, tampoco. ¿Quién ganó? Ninguno. En cambio, acá sí va a haber ganador. Y va a ganar por ayuda, también hay que decirle un poquito de ayuda del Comando Conjunto, ¿no? Va a ganar el único reformista de esa lista, pues, el señor Fernando Belaúnde Terry. ¿Por qué el Comando Conjunto ayudó a que Belaúnde gane? Porque él sí va a hacer estas reformas que el Perú necesita urgentes para calmar este descontento social, que estos brotes comunistas empiecen a reducirse y arreglamos el Perú. Le dieron su respaldo a Fernando Belaúnde Terry. Ahora, te comentaba hace rato y le escribí la ley de base de la reforma agraria, ¿no? Como la principal reforma que la gente pidiera la reforma agraria, esa junta militar decidió crear la ley de bases. Es como un proyecto, es como un ensayo, es un borrador. Vamos a hacer una pequeña reforma agraria, a ver si nos va a resultar cuando la hagamos en grande. Vamos a hacer reforma agraria solo en una pequeña zona del Perú. O sea, todavía no vamos a agarrar toditita las haciendas de los oligarcas, no, no, vamos a hacer una prueba. Y se hizo ese pequeño ensayo. Y más o menos resultó bien. ¿Dónde se hizo esa pequeña prueba, ese ensayo? En una zona bastante convulsionada del Perú en ese momento,
que tenía un montón de campesinos en las calles con sus palas, con sus racuanas, ¿no? Y gritaban, tierra o muerte, gritaban, ¿no? Tierra o muerte quiere decir que o me das tierras con la reforma agraria o atente a las consecuencias. O sea, ya estaban formándose grupos radicales. Ese junta militar creó la ley de bases de la reforma agraria para que cualquier presidente que venga después ya esté prácticamente obligado a hacer una reforma agraria. Como que ya se prendió la cocina. Cualquiera que venga después, ya, ponte a cocinar. Ya te dejé todo listo. El Perú necesita una reforma agraria. Ya, la junta militar ya dejó todo listo para que haya reforma agraria. Así que siguiente presidente que vengas, tienes que hacer una reforma agraria. Cálmame ese descontento social, arréglame esa situación. La zona más convulsionada era el Valle de la Convención, en Cusco. También había manifestaciones en Cerro de Pasco, por ejemplo, en otros lugares, ¿no? Ahora que ganó las elecciones Fernando Belaúnde Terry, comienza su primer gobierno. ¿Por qué primero? Porque luego tuvo otro. A este gobierno se le llama primer gobierno de clase media en el Perú. Es la primera vez que teníamos un presidente que venía de clase media en el Perú, el arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Fernando Belaúnde Terry recibe el respaldo de la Junta Militar de Nicolás Lindley. Estados Unidos lo manda a felicitar por su triunfo, tiene algunos otros países por acá cerca que también lo saludan, tiene el respaldo de la gente, tiene la protección de las Fuerzas Armadas, tiene el respaldo de Estados Unidos, hasta tiene el dinero de la Alianza para el Progreso. Y era lo único que tenía que hacer Fernando Belaúnde en su gobierno. Una misión tenía. ¿Qué tiene que hacer sí o sí Fernando Belaúnde? Reformas, reformas. La Junta Militar confía en Belaúnde. Profesor, ¿pero lo están obligando o él sí quería hacer reformas? Y no lo están obligando. Él sí pensaba así. Él sí quería hacer esas reformas en el Perú. Pero jóvenes, cuando él ya se disponía a iniciar su gobierno y de repente hacer su programa de reformas y todo eso, aparece un enorme problema que va a tener en todo su gobierno. Durante todo su gobierno, dos grandes problemas van a existir. El primero era un problema político. Se acaban de juntar adentro del Congreso los dos partidos que no ganaron la elección. El partido de Odría, el uno, y el partido de Prat Ugarteche, ¿no? El partido pradista. A esa unión adentro del Congreso se le conoció como la superconvivencia. Es decir, el presidente Belaúnde va a tener como principal opositor de su gobierno al mismísimo Congreso peruano, que estaba llenecito de los que han perdido la elección y no están muy contentos que digamos con Belaúnde, ¿eh? A esta unión, repito, de el partido de Odría y los miembros apristas del Congreso, se le bautizó como la superconvivencia. Así le puso la prensa política. Superconvivencia. Si tú ves esa imagen, joven, primer caso, se están otra vez juntando dos personajes que uno decía, pero ¿qué hacen juntos, no? Si uno había querido mandar a matar al otro. Ahí estaban Odría y Aya de la Torre pactando, supuestamente, ¿no? Una frase se hizo muy popular por aquellos años: conversar no es pactar. ¿Quién contestó eso? Aya de la Torre, cuando le preguntaron, señor, ¿por qué lo vemos bastante seguido con el expresidente Odría? ¿Por qué por ahí van a tomar café? ¿Por qué paran conversando dentro del Congreso? ¿Qué hay detrás, no? Y Aya de la Torre dijo, yo puedo conversar con quien quiera. Conversar no es pactar. No porque yo estoy hablando con él, estoy haciendo algún pacto político, ¿no? No sospechen de todo, dijo. Y sí estaba haciendo pactos. En realidad sí lo estaba haciendo. ¿Con quién todavía, no? Así que, señor Fernando Belaúnde Terry, su gobierno está por comenzar recién, pero la va a tener bien complicada. Gobierno que no tenga el respaldo del Congreso, jóvenes, es bien complicado, ¿ya? Gobernar así es bien difícil, ¿no? No, pregúntale a PPK, Vizcarra, hace no mucho tiempo, ¿no? Y cuando tú tienes el Congreso en contra, es bien difícil. Pero bueno,
Así en ese contexto, Fernando Belaúnde Terry dice, uy, ¿cómo puedo hacerle contrapeso a ese Congreso? Necesito hacerme aliado de algún otro partido político para al menos equilibrarlo, ¿no? Y se va a hacer amigo de un partido político llamado PPC, el Partido Popular Cristiano. Hasta ahora existe. El Partido Popular Cristiano tenía como líder a los señores Héctor Cornejo y Luis Bedoya Reyes. Héctor Cornejo, participación más o menos. Ahí la mente, el líder de ese PPC era Luis Bedoya Reyes, apodado el Tucán Bedoya. Con los votos de Luis Bedoya Reyes, con los miembros del Congreso de su partido, Belaúnde pudo más o menos equilibrar la balanza y resistir el ataque de ese Congreso. Pero de todas maneras, les digo, jóvenes, gobernar en esas circunstancias es bien complicado, bien difícil, ¿no? No te dejan hacer cosas, te tumban tus leyes, te sacan ministros, es complicado. Vamos a otro aspecto. El gobierno de Fernando Belaúnde Terry va a dejar algunas obras importantes para el Perú. Por ejemplo, la tan famosa y esperada ley de reforma agraria. La junta militar, que solamente había estado un añito, ya le había dejado todo listo, te lo comenté, ¿no? Ya prácticamente le están diciendo, oye, ni bien entras, haces una reforma agraria. Ya hicimos el ensayo por ti, ya calculamos. Cuando el gobierno de Belaúnde comienza, hacen la reforma agraria. La hicieron, la promulgaron. El problema, chicos, es que donde se discute una ley, no es en la casa del presidente, no es en Palacio de Gobierno, donde se discute una ley, en el Congreso. Y acabamos de ver, pues, 20 segundos atrás, que ese Congreso es totalmente opositor al presidente, pues, Belaúnde Terry. Entonces está complicada la situación. Esa ley de reforma agraria se llegó a promulgar, sí. Ahora, se hizo, fue totalmente obstaculizada por el Congreso. Se supone que la reforma agraria iba a expropiar las tierras de los grandes hacendados poderosos del Perú, los de siempre, ¿eh? La familia Pardo, los Prado, por ejemplo, los Gildemeister, los Leguía, los Candamo, los Romaña, ¿no? Pero como el Congreso le puso trabas a esa reforma agraria, al final afectó a un poquito de campesinos nada más, o mejor dicho, afectó solamente a algunos dueños de tierras y benefició a muy poquitos campesinos. Fue en realidad un chiste de reforma agraria, como una broma, una burla. Y eso va a traer consecuencias, chicos, porque recordemos el inicio. ¿Para qué querías una reforma agraria? Para bajarle el descontento a la población. Y a ponlo al revés, pues. Si haces tu reforma agraria y no resulta, va a haber más descontento todavía, más cólera entre la población. Y eso podría traer lo que tanto se temía, los brotes comunistas en el Perú. Pero bueno, ¿alguna cosa así importante que recordar a Belaúnde más allá de problemas? Y sí, el sistema de cooperación popular, tal vez la principal o de las principales obras del gobierno de Belaúnde. ¿Qué era el sistema de cooperación popular? Se pasaban padrones en blanco por las calles de la ciudad, por los barrios. Le decían a los vecinos de algún lugar, inscríbanse en ese padrón. ¿Para qué? Preguntaba la gente. Porque hemos visto que por acá no tienen ustedes parque. No hay un parque, por acá no tienen áreas verdes. Ya, ustedes, vecinos, van a ir a construir esas áreas verdes. Van a ir a hacer su vereda, a poner su banca, ¿no? Y la gente cuando dice, oye, pero ¿y por qué? Pues nosotros, ¿no? Está bien que sea nuestra zona, nuestra casa, pero ¿por qué tenemos que nosotros ir a hacer el parque? Por el sistema de cooperación popular. Impulsa el sistema de cooperación popular que se ayuden entre personas. Cooperación popular. ¿Y el gobierno qué pone? El gobierno pone todos los materiales para una obra. O sea, están juntando a los vecinos, inscríbanse, inscríbanse, todos los que van a ayudar para ir a hacer tu parquecito. ¿Qué pone el gobierno? El cemento, el ladrillo, la arena, te manda albañiles, te manda ingenieros para que te vayan guiando. Pero tú pones la mano de obra. Tú vas a cargar, vas a mezclar, tú pones la mano de obra. Todo lo demás lo pone el gobierno. Ya, a eso se le llamó cooperación popular. Impulsa el trabajo en comunidad.
Ese es el resumen. Impulsa el trabajo en comunidad. Tanto así que cuando una obra se terminaba, jóvenes no le colocaban ahí presidente, presidenta tal, alcalde de Lima, ¿no? La frase era, el pueblo lo hizo, el pueblo lo hizo. Y eso es lo que te encontrabas. ¿Para quién? El pueblo, la gente. Se ayudaron. A este sistema se le va a poner como apodo la Minca republicana. Minca republicana. ¿Qué es la Minca, profesor? No me acuerdo. La Minca era un trabajo en comunidad en la época incaica. Un trabajo en comunidad en la época incaica. Entonces, acá como que se estaba reviviendo esa Minca, pero en la época republicana, ya ni incaica, ¿no? Antes habíamos tenido una mita, la mita republicana, no sé si te acuerdas, era la obra de Leguía que obligaba a la gente a hacer caminos, carreteras. ¿Cuál es la diferencia? Que ahí te obligaban. En cambio acá tú lo hacías por voluntad propia. Ahora, ¿alguien se inscribía en esos padrones sabiendo que vas a ir a trabajar y no te van a pagar? Y sí, varios jóvenes voluntarios, sanmarquinos, por ejemplo, bastantes se apuntaban, pero no duró mucho tiempo, ¿no? No duró tanto tiempo, ¿no? Con este programa de cooperación popular, jóvenes, con ese sistema de cooperación popular, se van a comenzar a hacer algunas obras en el Perú, bueno, más que todo en Lima, lamentablemente. Por ejemplo, se creó una nueva universidad pública. Ya San Marcos no iba a ser la única, es importante. Se creó la Universidad Nacional Federico Villarreal, está en Lima Metropolitana. Por eso que no me diga que la gente por ahí cerca ayudó. Claro, la gente por ahí cerca, los vecinos por ahí cerca, estuvieron ahí mezclando, cargando sus ladrillos, la cooperación popular. No se iba a llamar Federico Villarreal esa ciudad universitaria, esa universidad. Se iba a llamar Víctor Raúl Aya de la Torre. Ese era el nombre de la universidad, Víctor Raúl Aya de la Torre. Pero una persona no quiso, no estuvo de acuerdo. ¿Quién no quiso? El mismísimo Aya de la Torre. Él mismo, el original, no quiso. Dijo, no, 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 yo no acepto que le pongan mi nombre. Y él, Aya de la Torre, es el que propuso que se llame Federico Villarreal. ¿Y eso qué es, profesor? Federico Villarreal fue un importante matemático físico del siglo pasado en el Perú, que fue el creador, por ejemplo, de la Facultad de Matemática de San Marcos, y por eso eligieron su nombre, Federico Villarreal. ¿Alguna otra obra o hecho importante de este gobierno de Belaúnde? Se va a crear el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que hasta el día de hoy tenemos. Un aeropuerto así enorme, grande, considerado por varios años hasta como el mejor aeropuerto de Sudamérica. ¿Será verdad? Bueno, así le llamaban, ¿no? Otra obra con el sistema de cooperación popular. Se va a crear el Banco de la Nación. El Banco de la Nación para reemplazar a un sistema antiguo que teníamos de recolección de dinero. Usábamos un sistema antiguo, parecía el virreinato. El único banco así importante era el Banco de la Nación, por eso unas colazas hasta el día de hoy. De pronto se creó algo moderno, ¿no? Así como ese banco antes de ese banco era peor todavía. O sea, ahí tenemos otra obra de cooperación popular. Otra más, el Perú adquirió aviones Mirage franceses. Perú compró aviones de segunda mano, o sea, ya se habían usado esos aviones, a Francia, al ejército francés, a la Fuerza Aérea Francesa. Esos aviones eran llamados Mirage. ¿Qué característica tenían en particular esos aviones? Que eran aviones supersónicos. La primera vez que el Perú obtiene aviones supersónicos fue con esos aviones Mirage. Y si por ahí no la tienes muy claro o no recuerdas qué es un avión supersónico. El avión supersónico es aquel que supera la velocidad del sonido. Es una bala. ¡Zum! Profesor, ¿y eso nos ayudó? Claro, el Perú se puso otra vez a la vanguardia de la Fuerza Aérea a nivel Sudamérica. Nadie más tenía aviones Mirage en Sudamérica. Ni Brasil, ni Argentina, nadie. El pequeño problema es que teníamos los aviones supersónicos, Mirage nuevos, bueno, seminuevos, pero no teníamos pilotos que supieran usarlos. Porque acá no teníamos esos aviones. Entonces, Francia mandó pilotos de avión para capacitar a los pilotos peruanos y que sepan cómo utilizar eso. ¿Por qué Francia tan bondadoso
¿Por qué tan buena gente Francia que nos estaba dando aviones? Por supuesto no son gratis, ¿no? El Perú pagó. Y había algo más también de fondo, ¿no? Había algo más de fondo. Que Francia quería deshacerse de esos aviones. Profesor, ¿y por qué? Porque los había utilizado en una guerra recientemente, como que quería borrar las pruebas o que la gente no se acuerde, ¿no? Así, ¿qué guerra? En el año 1967 se va a dar la famosa Guerra de los 6 días. De repente no es tan conocida, nunca la has escuchado. La Guerra de los 6 días. ¿Saben quiénes se enfrentaban en esa Guerra de los 6 días, jóvenes que por ahí me escuchan? Israel y Palestina. Profesor, eso yo los he escuchado otra vez hace poco. Israel y Palestina se estaban enfrentando en la Guerra de los 6 días. El tema es que no quedó solamente entre Israel y Palestina. Comenzaron a entrar otros. A Palestina lo apoyó Siria, por ejemplo, lo apoyó Irán. Profesor, qué abusivo, 3 contra 1, pobrecito Israel. A Israel lo apoyó Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos. Son los monstruos. Una vez acabada esa guerrita, que por cierto ganó Israel, fulminó a la pobre Palestina, porque tenía todo el respaldo de esa gente. Francia quería borrar las evidencias, que nadie sepa que yo participé acá, pero estos aviones yo los he usado. ¿A quién se los podría vender, no? Alguien que me los compre así de remate, nomás no importa, 2 por 1. Y ahí apareció el Perú. El Perú compró esos aviones Mirage por buena relación que teníamos con Francia, porque Francia los quería rematar y nos los dio a un precio pues, bastante bueno, bastante bueno. ¿Algún día utilizamos esos aviones Mirage? Sí, vamos a ir usándolos después. Poco a poco, en otro momento los vamos a usar. ¿Alguna otra obra de Belaúnde que tenga que ver con la cooperación popular? Y sí, la carretera marginal de la selva, de las obras más importantes del gobierno de Belaúnde. Carretera marginal de la selva. ¿Y eso qué es? Era el intento del gobierno de unir la capital, Lima, de todo era Lima, con la Amazonía peruana, con la selva, con las zonas alejadas, ¿no? La intención es buena en realidad. El problema, chicos, es que en ese camino, esa carretera iba a pasar por varias tribus nativas y se maltrató bastante a esa población que estaba en el camino de la carretera. ¿Por qué se le llama marginal? Porque sigue el margen de un río. Belaúnde va a bautizar a esta obra, incluso hay un escrito sobre eso, como la recuperación del Perú por los peruanos. El Perú va a recuperar algo que siempre ha sido de nosotros, pero que nunca lo habíamos ido a ver, la Amazonía, la selva. La carretera marginal abrirá espacios nuevos en el Perú, será la frase, ¿no? Y no se terminó, no se terminó esa carretera. Profesor, entonces, ¿por qué la ponemos si no se terminó? Porque no es que se destruyó todo, va a quedar ahí incompleta y cuando vengan otros gobiernos más adelante, la van a ir terminando, la van a ir terminando hasta que finalmente se terminó. ¿Saben cuándo finalmente se terminó esta carretera marginal? En el gobierno de Alejandro Toledo, en el nuevo milenio, después del año 2000. O sea, se tuvo que esperar bastante, ¿no? Bueno, ahí está su carretera marginal de la selva. Otro aspecto importante de este gobierno de Belaúnde, se restablecen las elecciones municipales, porque por bastantes años el alcalde se escogía a dedo. Miembros del gobierno escogían, ya tú vas a ser alcalde de allá, tú de allá, tú de allá, y de repente mandabas tus amigos y no eran buenos. De Belaúnde dice, no, ¿cuál Congreso? La gente va a volver a escoger a su alcalde, van a ir a votar otra vez. Dentro de esos alcaldes de aquellos años vamos a destacar al alcalde de Lima, llamado Luis Bedoya Reyes, el mismo que se juntó hace rato con Belaúnde para hacerle peso al Congreso, ¿no? El Tucán. Luis Bedoya Reyes era el líder, no se olviden, del Partido Popular Cristiano. Y dos obras importantes le destacamos al alcalde Luis Bedoya Reyes. Primero, el circuito de playas de la Costa Verde, eso está en Lima Metropolitana, si de repente alguien conoce. A un lado está la playa, al otro lado hay como acantilados. Eso pasa por los distritos de Miraflores, San Miguel, Chorrillos, ¿no?
Otra obra importante del alcalde Bedoya, muy importante, ordenar el tránsito, que ya era un problema en esa época, imagínate. Y para eso se creó una vía rápida, grandota, llamada la Vía Expresa de Lima, en Paseo de la República, frente al Estadio Nacional, por ejemplo. Todo ese camino va a convertirse en pistas para mejorar el tránsito en el Perú. Mira que estábamos en los 60 todavía, ¿qué dirían hoy, no? Vamos a actualizar esas imágenes. Mira, mira cómo quedó, habiéndolo ordenado bonito esa carretera, ¿no? La vía expresa. La parte de abajo a la izquierda, que era pura piedra amontonada, montículos, quedó como un balneario, todo un malecón. Toda esa zona, ese circuito de playas de la Costa Verde, esa imagen es más o menos conocida, ¿no? Y la vía expresa hasta ahora funciona con su metropolitano que pasa por ahí, en Lima Metropolitana se encuentra eso, ¿no? Obras del alcalde Luis Bedoya Reyes. Vamos a la parte final de este gobierno. Por bastante tiempo se había querido evitar que surjan brotes comunistas, ¿recuerdas, no? Brotes con tendencias radicales. Muchachos, no se pudo evitar. Tanto se había hecho, ¿no? Hay que tener cuidado, no se pudo evitar. Así que en el aspecto social van a surgir los grupos guerrilleros con influencia de Cuba. Incluso varios de sus miembros y líderes se fueron a entrenar a Cuba por los mismísimos ejércitos de los Castro, de Ernesto Guevara, ¿no? Se vestían parecido, se dejaban las barbas grandes, señal típica de guerrillero en ese momento, ¿no? Los barbudos cubanos. Dos grupos guerrilleros aparecieron, el MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, y el ELN, Ejército de Liberación Nacional. Movimiento de Izquierda Revolucionaria, Ejército de Liberación Nacional. ¿Quiénes eran sus líderes? El líder de el MIR era el primo de Aya de la Torre, Luis de la Puente Uceda. Ahora, ¿sabes de dónde nace este grupo guerrillero? De algo llamado APRA Rebelde. ¿Te acuerdas que vimos hace rato el APRA Rebelde, joven? ¿Te has olvidado? El APRA Rebelde era un grupo de jóvenes que se habían separado del APRA, molestos por lo que había hecho su líder Aya de la Torre. Ya ese grupo medio rebelde, poco a poco se hizo más radical, más ideas rebeldes, y formaron un grupo guerrillero, y se formó el MIR. El líder era el primo de Aya de la Torre, Luis de la Puente Uceda. Luis de la Puente Uceda. Y el líder del Ejército Nacional, bueno, ahí había más de uno, por ahí podemos destacar a un escritor muy jovencito, peruano, llamado Javier Herod. Javier Herod había ganado incluso premios a poetas jóvenes en el Perú, con mucha proyección, pero terminó siendo absorbido por estos grupos guerrilleros. La ideología a veces es fuerte, ¿eh? ¿Cuál fue la reacción del gobierno ante estos grupos guerrilleros? Guerra a muerte. Esa fue la frase. Guerra a muerte a los guerrilleros, dijo Belaúnde. Vamos con todo y los arrasamos. Y es así que el ejército comenzó a acorralar las zonas donde ellos se desempeñaban, unos en Cusco, otros en la selva de Madre de Dios. El primero en caer fue Luis de la Puente Uceda. En un lugar llamado Mesa Pelada, en Cusco, justo en la zona donde más se reclamaba la reforma agraria, ¿no? Ahí fue abatido por el ejército peruano. Y Javier Edo fue abatido intentando cruzar un río en Puerto Maldonado. Muertos los dos líderes guerrilleros, sus grupos prácticamente se desvanecieron. Aparentemente, porque algunos miembros del MIR todavía van a seguir con esta ideología y más adelante van a formar un grupo más radical, más peligroso todavía. Vamos a ponerle fin a este gobierno, jóvenes. Este gobierno va a llegar a su final con el famoso Acta de Talara, la famosa Acta de Talara. ¿Qué era el Acta de Talara? Es el intento peruano por recuperar nuestro petróleo de una empresa, de las garras de una empresa llamada la IPC, International Petroleum Company. Oh, yeah, Compañía Internacional de Petróleo. ¿Dónde estaba instalada esa empresa? En Talara, por eso el documento se llama así, en una zona llamada La Brea y Pariñas, la zona petrolera por excelencia del Perú. La Brea y Pariñas.
Y hasta ahí, profesor, ¿por qué la IPC se llevaba el petróleo del Perú? Porque Leguía durante el oncenio les había firmado un documento aceptando que se pueden llevar el petróleo del Perú gratis cuando ellos puedan, que tampoco nos iban a pagar por sacar el petróleo del Perú. Una cosa es que tú lo saques de la tierra y allá nos tendrías que pagar, y otra que ya habiéndolo sacado de la tierra, lo saques del Perú a venderlo a otro país. En ambos casos nos tienes que pagar. Pero Leguía le dijo a esa empresa, no te preocupes, saca nomás y no vas a pagar. ¿Por qué? Porque era una empresa estadounidense. Ay, hacíamos caso, ¿no? Pasaron un montón de gobiernos jóvenes. Pasó Leguía, pasó Sánchez Cerro, pasó Benavides, Prado Garteche, su primer gobierno, Bustamante y Rivero, Odría, Prado, su segundo gobierno. Viene Belaúnde. Y Belaúnde dice, yo voy a resolver ese problema. O al menos lo voy a intentar. Porque muchas veces nadie lo había hecho, ¿no? Entonces el Perú se sentó a negociar con la IPC, se encontraron y van a poner sus puntos sobre la mesa. Y el resultado es ese documento llamado Acta de Talara. El Perú le dice a la IPC, devuélveme mis yacimientos petroleros. La IPC le dice, está bien, son tuyos, Perú, otra vez son tuyos, yo no voy a sacar petróleo más. Con una condición, dejas que yo me quede con la refinería de Talara. ¿Y eso qué es? La refinería es un lugar donde tú procesas el petróleo para poder utilizarlo. Jóvenes, no es que tú haces un pozo, ¿no? A lo Mr. Beast, pero de petróleo, sacas el petróleo y lo echas de frente a tu maquinaria, malogras la máquina, o al motor de tu carro, lo vas a malograr. Ese petróleo que tú sacas en crudo, lo tienes que pasar por un lavado, para entenderlo más fácil, por un proceso. Y ese proceso se hace en una refinería, vas a hacerle un refinamiento. ¿Cuántas refinerías existían en el Perú? Una, solamente había una. Y esa es la que la IPC se va a quedar. Y yo me la quedo, dijo. Y Perú aceptó. Si lo ves del lado positivo, Perú va a sacar el petróleo y ya tiene un comprador fijo. Ya no hay que estar buscando. La IPC fijo nos va a comprar. Porque ¿para qué quiere la IPC refinería si no tiene petróleo? Ahora, si lo ves al revés, Perú, ¿para qué quieres petróleo si no tienes refinería? Mejor véndemelo. Entonces se hicieron ahí como que círculos entre ellos. Cada uno depende del otro. Todo bien hasta que aparece una denuncia de corrupción en aquel momento. Se está denunciando al mismísimo presidente y a sus asesores de que se están agarrando el dinero del petróleo, que la IPC te está pagando a ti por ese petróleo, pero que en lugar de utilizar ese dinero, ¿no? Se lo están agarrando los que saben de ese contrato, los que han estado ahí. Por supuesto, Belaúnde salió a defenderse. No, son calumnias, mis rivales del Congreso me están inventando esto, ¿no? Mientras la oposición decía, corrupto, te estás agarrando el dinero, estás regalando el petróleo porque tú te estás agarrando tus coimisiones, ¿no? Bueno, hay una manera muy fácil de resolver esto. Vas al contrato y miras si es verdad que le estamos vendiendo bastante barato el petróleo, que nos estamos agarrando el dinero, o era puro invento, pues. Entonces, cuando se fue a revisar ese documento, esa acta de Talara, ¿qué creen, jóvenes? Faltaba una página. Le habían arrancado una página. Justo la página donde supuestamente estaba el precio al que le estamos vendiendo petróleo a la IPC. A ese hecho se le llamó el escándalo de la página 11 del acta de Talara. Faltaba la página justo donde está el precio. Que terminó esto mal. ¿Sabes, por ejemplo, qué personaje estaba ligado a la firma de esta acta de Talara, de la página, ¿no? Pedro Pablo Kuczynski. Pedro Pablo Kuczynski, que era trabajador del Banco Nacional, del Banco de la Nación en aquel momento. Ya era adulto, mira, año 68. Ah, ¿sobre tantos años tiene? Bueno. Este escándalo, jóvenes, va a ser aprovechado como pretexto para que al gobierno de Belaúnde se le ponga fin.
¿Quiénes? Los miembros del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Profesor, ¿esos no son los que se tumbaron las elecciones en el 62 y que hicieron que Belaúnde gane al otro año? Y sí, ese comando conjunto es el que ayudó a que Belaúnde gane y ellos mismos le están poniendo fin ahora a su gobierno. A las 3 de la mañana, el 3 de octubre del año 1968, entró un escuadrón del ejército a Palacio de Gobierno, sacó de ahí a Fernando Belaúnde Terry con pijama, hay imágenes, lo llevaron en un vehículo militar al aeropuerto y lo sacaron del Perú rumbo a Argentina. Se consumó el golpe de Estado. ¿Quién estaba liderando ese golpe de Estado? Un general llamado Juan Velasco Alvarado. Juan Velasco Alvarado. ¿Cuál es el pretexto de este golpe de Estado? El escándalo de la página 11. Ahora, ¿por qué te digo que es un pretexto, jóvenes, para terminar? Porque detrás de ese golpe de Estado en realidad había otros motivos, ¿no? Que no son tan complicados. Lo vamos a analizar en 15 segundos. ¿Por qué ese comando conjunto anuló las elecciones anteriores? Porque no iba a ganar un reformista. ¿Por qué ese comando conjunto apoyó a que Belaúnde gane las elecciones? Porque el Perú necesitaba a un reformista, que era lo único que tenía que hacer Belaúnde, recuerda. Reformas. Las pudo hacer y no, pues. Ahora, no es que no haya querido, hay que ser justos, ¿no? O sea, sí intentó, pero acuérdate que ese Congreso no se lo permitió. Entonces los militares dijeron, ya nos cansamos de esperar esas reformas. Si desde la democracia no se ha podido hacer, nosotros las vamos a hacer desde una dictadura. Entonces dieron su golpe de Estado. Y esos militares van a gobernar el Perú por 12 largos años, pero eso no corresponde a ser en nuestra sesión de hoy, así que vamos a practicar con estas preguntas, ¿no? ¿Qué candidato contó con apoyo de Odría para ganar las elecciones en el año 56? Bueno, ese candidato es el mismo que gobernó en esta etapa llamada la convivencia, ¿no? Hicieron un pacto ahí entre ellos, ¿no? Ese es Manuel Prado Ugarteche. Manuel Prado Ugarteche. Una de las características más resaltantes del segundo gobierno de Prado, desde el punto de vista económico, el Perú se volvió el primer exportador y productor a nivel mundial de un recurso. ¿Y seguro eso es lo que te están colocando ahí? Ah, está, encontraste seguro. Lo más importante en economía en este periodo es el boom pesquero, el boom pesquero. El golpe de Estado del año 62, realizado por una junta militar, impidió el ascenso al poder ¿de quién? Recuerda que allá de la Torre y Odría habían pactado para que se escoja a Odría, pero lo impidió el Comando Conjunto. Odría es el que iba a llegar al poder. La cooperación popular fue un programa catalogado como comunitario, trabajo en comunidad, vamos a ayudarnos, la Minca republicana. Y finalmente fue una obra de Belaúnde destacando de tal manera una descentralización, ¿no? O sea, qué obra que Belaúnde hizo iba a conectar diferentes regiones del Perú. Al final no se terminó, pero se comenzó a hacer. Esa fue la carretera marginal de la selva, la carretera marginal de la selva. Listo, juventud. Hasta acá llegamos hoy en nuestra sesión, un poquito obvioso hoy en el horario. Espero que haya entendido nuestra clase. Nos vemos la próxima en otro momento más de nuestra historia. Listo, cuídense mucho. Hasta la próxima. Adiós.